En el siguiente video explicaremos el tema de afilado de un buril. Lo que veremos el día de hoy será: ¿qué es un buril? Nomenclatura de un buril, procedimiento de afilado, identificación de los ángulos de corte, ejemplo de buriles. Se denomina buril o cuchilla a una herramienta de corte formada por una barra de acero templado con una punta que sirve fundamentalmente para cortar, ranurar o desbastar material en frío mediante procedimientos de arranque de viruta. Los buriles suelen estar hechos de materiales como acero de alta velocidad, HSS, aleaciones de vanadio, cromo, níquel, carburos cementados y cerámicos. Tienen diferentes formas en la parte superior, las cuales sirven para realizar diversas operaciones. Los tamaños más comunes de buriles cuadrados son 1/4 de pulgada, 0.6 centímetros, 5/16, 0.8 centímetros y 3/8, 0.9 centímetros. Aunque se pueden obtener tamaños mayores para trabajos más pesados. El correcto afilado de una herramienta es de vital importancia, ya que si no se afila apropiadamente una herramienta, ésta puede vibrar, oscilar o trastear, dando como resultado partes fuera de tolerancias, sobredimensionadas y resultados inconsistentes e irrepetibles. En la siguiente figura se muestra la nomenclatura utilizada en un buril de propósito general, en donde podemos encontrar sus partes fundamentales como son: ángulo de inclinación lateral, ángulo de filo del extremo, radio de la punta, cara del extremo, cara, mango, ángulo superior de inclinación, filo lateral, cara lateral o flanco, ángulo de rebajo lateral, ángulo de fijo lateral, ángulo de rebajo del extremo. El procedimiento de afilado de buril consiste en desbastar la herramienta sobre una piedra de esmeril. Debe de tomarse firmemente con las manos. Una mano sujetará el extremo inferior de la herramienta de corte. La otra mano tomará la parte superior. Con los dedos se ejercerá presión sobre la herramienta para desbastar la superficie. Se debe tener cuidado ya que al esmerilar la herramienta se sobrecalientará, por lo que el uso de guantes es obligatorio durante esta operación. El buril debe colocarse perpendicularmente a la muela. Desbaste durante 9 segundos. Luego sumerja la pieza en agua durante 5 segundos para que no se sobrecaliente demasiado. La barra debe de embonar en la plantilla, y el desbaste debe de quedar en una sola cara. De lo contrario, la herramienta presentará cortes irregulares. Identificación de los ángulos de corte. Los ángulos necesarios para afilar la herramienta de corte vienen definidos por el tipo de operación que se realizará. Se deberá identificar qué trabajo realizará para dar forma a la herramienta de corte. Los valores principales en una cuchilla de un solo filo son: ángulo de incidencia o ángulo alfa. Es el ángulo formado por la tangente de la pieza y la superficie de incidencia del buril. Sirve para disminuir la fricción entre la pieza y la herramienta. Ángulo de filo o ángulo beta. Es el ángulo formado por la superficie de incidencia y ataque. Sirve para establecer qué tan punzante es la herramienta y penetrar en el material a cortar. Ángulo de ataque o ángulo delta. Este ángulo nos sirve para direccionar el flujo de viruta, por lo que también contribuye a disminuir la fricción en la herramienta. En el proceso de afilado se debe tener especial cuidado en la posición de la herramienta de corte. La forma de posicionarla para cada ángulo es la siguiente. Para el ángulo de inclinación alfa se debe ajustar el buril en una posición que permita el desbaste en el área comprendida de la nariz al talón. El buril se gira lentamente hasta lograr un ángulo conforme a la necesidad. Para el ángulo de alivio es el mismo procedimiento. Se debe de observar y diferenciar de manera correcta hacia dónde irá el filo de la herramienta. Este ángulo permite el avance libre del buril. El ángulo de inclinación beta se va formando conforme se le da forma a los demás ángulos de inclinación. Se gira y desbasta hasta obtener el ángulo requerido. Para formar el ángulo de inclinación se sujeta firmemente el buril y se desbasta el área que va desde la nariz al lado contrario. Es decir, si el filo es hacia la izquierda, nosotros desgastaremos hacia la derecha del cuerpo de la herramienta de corte, y en sentido opuesto para una herramienta de filo derecho. Finalizando el procedimiento de desbaste, proseguiremos a inspeccionar la herramienta. Los ángulos son medidos con una escuadra universal o el calibrador. La punta no debe presentar quemaduras ni restos de escoria, y el flanco no debe presentar más de una cara. De no cumplir con estos puntos, el proceso debe repetirse. Ejemplos de buriles. Se tienen diferentes formas en la punta, las cuales sirven para diversas cosas. Entre los más comunes están los siguientes. Buril de corte derecho, para hacer cortes de derecha a izquierda. Buril de corte izquierdo, para hacer cortes de izquierda a derecha. Buril de punta circular. Es requerido para cortes en los que se necesita usar mucha fuerza. Buril para ranurado. Sirve para marcar ranuras con la forma de la punta del buril. Buril de 60 grados. Para realizar cortes de roscas. Lo que aprendimos.
Definición de buril como herramienta de corte. Partes que forman el filo de una herramienta y su importancia. Proceso general para afilar un buril. Posicionamiento del buril. Ejemplos más comunes de buriles usados en la industria.